Yo no quería hacer un escándalo de sáquenme de aquí y me quiero ir, porque yo sabía que me iba a ir en un cajón o simplemente me desaparecían y yo ya no iba a volver a ver a mi familia. Y hasta que no pagues tu deuda no puedes empezar a recibir un sueldo completo. Cuando tú ves que la policía entra a un lugar de esos y ves que todas son colombianas o que todas son extranjeras y eso no te resuena, no te parece rarísimo. Si ya nos obligaban a bailar muchas veces en la noche, no era si tú querías, era que sí o sí tenías que dar un show, porque si no había otra multa. Y enfrente de mí tengo un policía, vengo esposada, vengo sucia, me siento incómoda en todos los sentidos. Ya no nos dieron el mínimo de dignidad humana ni siquiera para deportarnos. Esta es la historia de Alison Vivas, una mujer que fue víctima de una red de trata de personas internacional, luego de que una de sus amigas le ofreciera una vacante laboral en México. Una historia dolorosa, pero que hoy tiene como objetivo salvar vidas. Yo soy Kalila Peña y esto es Relatos al Límite. Bienvenida, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alison, hablemos sobre el contexto de tu vida cuando conociste a estas amigas, a esta persona que te hace este ofrecimiento laboral. Bueno, ¿qué te cuento? Yo vengo de un núcleo familiar muy pequeño, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Crecí, digamos que no en condiciones de pobreza extrema, pero tampoco fuimos clase media alta, simplemente una familia más del común dedicada a sobrevivir, porque no le vamos a decir vivir cómodamente, no, sobrevivimos. Yo conocí a mis amigas en el 2013, más o menos, saliendo del colegio, entre una cosa y otra, coincidí con ellas, hicimos como mucho clic, nos llevamos muy bien. Entonces éramos un grupito, inicialmente éramos 6, después 4, pero en las más allegadas éramos 3. Y una de ellas fue quien consiguió la oferta de empleo y se fue primero. Entonces empezó como a hacer publicaciones, como a sembrarnos la duda a todas de lo que ella estaba viviendo. Y yo creo que cualquiera en Colombia que no haya crecido con una muy buena posición económica sueña con darle una vida mejor a su familia, con tener una vida mejor, con estudiar, con tener su casa propia y demás. Entonces, yo pienso que no solamente parte de la inocencia y de los principios que a ti te enseñan en tu casa, sino que más bien las condiciones socioeconómicas también ayudan mucho a que tú creas en este tipo de cosas. Entonces, ella me ofreció la oferta de empleo, bueno, a mi amiga y a mí. O sea, ella ya estaba allá y nos ofreció a nosotras dos el poder ayudarnos, el apalancarnos, el hablar para que nosotras pudiéramos ir también a trabajar allá con ella. ¿Qué les mostraba ella? De pronto, viajes, playas, ¿qué motivación y si de pronto también las redes sociales influyeron en esa motivación que uno se puede generar? Sí influyó mucho el tema de las redes sociales porque no es lo mismo hoy en día que tú sabes que muchos viajes son fachada, que hay muchas cosas que son alquiladas, que hay muchas cosas que únicamente es por crear contenido. Hace casi 9 años no era lo mismo porque estaban iniciando las redes sociales, estaba iniciando muchas cosas que hoy en día ya tenemos y ella empezó a publicar cosas que parecían súper lejanas para todas nosotras. Entonces, la playa, el salir de compras, el saber que tenía un horario que no era extenso al nivel de, pucha, trabaja 15 o 20 horas y se gana muy poquito, sino más bien tiene un horario normal en un restaurante que son 8 o 9 horas y le va súper bien. Y por lo menos mi mentalidad, yo hablo a título personal, yo puedo trabajar y que sea muy poquito lo que yo gaste y el resto lo puedo enviar para mi casa o el resto lo puedo ahorrar para pagar la universidad. Tenía muchos planes en mi cabeza que yo podía ejecutar y tampoco había dimensionado que el dinero en Colombia y México tiene un valor similar. No me di a la tarea de como de hacer un balance de que realmente allá creo que es un poco, pero una cifra muy mínima
la diferencia que tiene con el peso colombiano. Sin embargo, yo lo veía en otros niveles, yo lo veía muy bonito, muy chévere y yo necesitaba ganarme esa oportunidad. Exacto, una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad te ofrecía? El tener trabajo con el jefe de ella, Ok. como iba recomendada por ella, Sí. él solamente por ser recomendada me iba a dar la posibilidad de prestarme para los tiquetes porque obviamente no contaba con ese dinero Sí. y de apoyarme con el tema de migración, Sí, sí. porque jamás había salido del país. Claro. Entonces, él como que se encargaba de toda esa gestión y adicional a eso siempre nos decían, ustedes llegan acá como turistas, pero nosotros gestionamos que ustedes tengan un permiso de trabajo y de esa forma pueden ir y volver. O sea, ustedes vienen, trabajan una temporada, van a su casa y visitan o se quedan un tiempo y pueden volver a trabajar sin ningún inconveniente. Claro, y son modalidades que uno actualmente conoce también como lo que es ser niñera y dice, asume uno que es una oportunidad también laboral. ¿Cómo tomas la decisión? ¿De pronto hubo alguna motivación de tu parte que dijo, me voy? Bueno, es que motivaciones son muchas, pero pues aquí ya tendría, o sea, es un tema mucho más extenso y es que en la mayoría de familias de escasos recursos en Colombia existe ese vacío de papá y mamá porque tienen que trabajar para sustentarte. Entonces, como en ese afán de encajar en todas partes, yo quería ser amiga de todo el mundo. Yo estaba en todas partes, donde me llamaran, donde quisieran, donde me pusieran, yo estaba ahí porque yo necesitaba sentirme parte de algo. Entonces, mi motivación inicial, pues ya te dije, el perseguir sueños, el estudiar, conocer, el poder comprarle una casa a mi mamá, que ha sido uno de los objetivos, yo creo que desde que tengo memoria de yo te voy a comprar una casa. De hecho, cuando era muy niña, y te hago acá un paréntesis pequeñito, le decía, yo te voy a dar una casa y tú vas a tener servidumbre. Hoy en día nos acordamos y nos reímos de eso. Sí. Entonces, el conjunto de todos esos sueños, con mi afán de si yo les digo que no, o si yo pongo algún pero, Claro. voy a ser la malagradecida, o si a todas les va bien y a mí no, entonces yo me voy a quedar aquí De sola. acuerdo. Fueron muchos factores que influyeron y adicional a eso, los principios que me dieron a mí en mi casa no era de creer ciegamente en las personas porque mi mamá siempre nos enseñó a ser muy desconfiadas, Sí. pero sí nos dieron una educación muy reforzada en cuanto a que tú haces las cosas bien y el universo te lo retribuye. Claro. Tú no puedes coger esto porque no es tuyo, tú no puedes hacer esto porque no es lo correcto. Entonces yo asumía que todos estábamos en la misma onda, que todos estábamos actuando de la misma manera. Y aparte eran mis amigas. Si yo no estaba en la casa de ellas, ellas estaban en mi casa, nos conocíamos todo, nos prestábamos la ropa, estábamos casi todo el tiempo juntas. Entonces yo en ningún momento, a pesar de tener todas las banderas rojas, que seguramente yo las pude haber visto y decir esto no está tan bien, yo iba súper confiada de ella me está recomendando, me está dando la oportunidad, ¿cómo la voy a hacer quedar mal? Claro. Entonces tomo la decisión y me fui. Como yo ya me valía por mí misma, porque yo más o menos como a los 18, 19 años me fui de la casa y fue como un vaivén entre ir y volver. Mami, no me funcionó, ayúdame. Y pues obviamente hoy en día que soy mamá, sé y puedo dar fe de que siempre puedes volver a tu casa porque siempre va a ser tu mamá, siempre va a ser tu papá o siempre va a estar ahí tu hogar cuando algo no te funcione. Cierto. Yo me valía por mí misma, pagaba mis cosas, trabajaba. Entonces, yo en ese momento sentí, si yo le digo a mi mamá, lo primero que ella va a hacer es poner el grito en el cielo y me va a decir, no señora. Entonces yo dije, no, yo puedo alistar mi maleta y le aviso cuando yo ya sé, en un lugar seguro. Mami, me fui, lo hice por todos, lo hice por un mejor futuro, lo hice porque nos va a ir muy bien. Sí. Y cogí mi maleta y me fui. ¿Cómo fue ese proceso del vuelo, de migración? ¿Qué te dijeron que hicieras durante el proceso? Incluso desde antes, él a mí me pidió que sacara el pasaporte, ellos me enviaron el dinero para el pasaporte y dinero adicional porque yo tenía que justificar como turista que yo tenía con qué solventar mi viaje de 8 días. Entonces me enviaron ese dinero, me enviaron para el pasaporte, ya cuando yo tenía mi pasaporte me compraron los tiquetes y me dijeron, cuando tú llegues al aeropuerto no vas a pasar por ningún otro filtro, sí o sí tienes que pasar por el filtro 1
y cuando te pregunten qué vas a hacer, vas a visitar a tu novio. ¿Que quién es tu novio? Un representante de eventos, se llama así, así y así, y ya con eso es suficiente. Y así tal cual fue como yo lo hice. ¿Crees que de algún modo funcionaba como un tipo de clave ante las autoridades? Es decir, ellos ya conocían lo que Sí, estaba sucediendo. ellos saben perfectamente quién viaja, en qué vuelo va, cómo está vestida, por qué filtro va a pasar. Ellos saben absolutamente todo. Te das cuenta después de. Claro. Aunque incluso tú lo sabes porque tú vas a decir, no, es que no me van a mandar a preguntar por X persona, así como así. X persona debe saber perfectamente quién soy yo y seguramente está pendiente de mí y me va a dejar pasar. ¿Qué pasa cuando llegas a México? ¿Cómo te sentías? ¿Qué expectativas tenías? Esas horas después de llegar del vuelo, de tomar esa decisión definitiva. Bueno, yo llegué y no me sentía incómoda, no me sentía nerviosa, estaba más bien como muy a la expectativa. Empecé a sentirme mal y como estar intranquila cuando vi la persona que me recogió, porque no se veía precisamente la persona más amable y formal del mundo, Ok. pero pues yo igual no tenía un contexto de cómo se ven en general o qué rasgos tienen los mexicanos o si Sí, todos claro. son así de grandes, si todos se ven igual, no tenía ni idea. Entonces traté como de conservar la calma, igual el señor fue amable conmigo, él en ningún momento me faltó al respeto, no me maltrató, simplemente me dijo, estamos esperando a otra persona que viene de Barranquilla, si quiere suba sus maletas. Entonces yo me quedé mirándolo y entonces él cogió mi maleta, la subió a la camioneta y nos quedamos esperando, yo creo que alrededor de unas 3 o 4 horas en el aeropuerto, porque estábamos esperando una niña que venía de Barranquilla en un vuelo retrasado. Ok. Hasta ahí todavía no me sentí ni amenazada, ni perseguida, insegura, nada. Simplemente el señor me recogió, pues no se veía tan chévere como te digo, pero tampoco lo sentí como algo grave o como me siento en peligro, no porque él en ningún momento me dijo, deme sus cosas, nada. No, él todo fue muy normal. respetuoso conmigo. ¿Cómo era la otra mujer? Una niña. Y pues obviamente no era que la diferencia de edad fuera abismal, porque pues yo tenía 21 y la niña recién cumplidos los 18. Pero hay personas o que se ven más inocentes o no sé, Sí. pero ella se veía súper, súper niña, que de hecho fue muy chistoso porque cuando nos subimos a la camioneta, ella puntualmente me dijo, es que yo vengo a México porque me trajo mi amiga tal y yo voy a cumplir mi sueño de ser actriz, yo tengo que llegar a Televisa, yo voy a hacer casting porque es que sí o sí yo voy a llegar a la televisión. Sí. Y ese era su objetivo. Y yo estoy segura que así como yo tenía miles de cosas en mi cabeza que me llevaron hasta allá, a ella su sueño de ser actriz y de que estaba obsesionada con sus novelas mexicanas, puntualmente eso la llevó hasta allá. Hasta ese punto, hasta tomar esa decisión. Sí. ¿Qué pasa luego? ¿A dónde las transportan? ¿Cómo era el lugar a donde llega? Nos llevaron a una casa, la casa tampoco era como lo que uno cree que es una casa oscura, una casa así súper rara, no, era un fraccionamiento, eso sí parece, o sea, se veía más privado de lo normal porque eran únicamente 4 casas como alrededor de una piscina. Sí. O sea, la piscina estaba en toda la mitad y cada casa como en una Ok. esquina y era únicamente esa zona, como ese fraccionamiento le dicen allá, era muy privado, muy pequeño. Y cuando yo llegué a esa casa, ahí ya me presentaron a Angélica, una señora colombiana, que era la encargada de las llaves, la encargada de la casa, de ubicarnos en la habitación y demás. Fluye de pronto preguntar cómo iba a funcionar el trabajo o qué pasó en esas horas siguientes que llegas No, a ese tú lugar. llegas y puntualmente ya te dicen, no, nosotros te traemos un contrato que tú lo tienes que firmar, Ok. es para que tú entiendas cómo vas a trabajar la siguiente semana y así. Entonces todo fue así y cuando a mí me solicitaron entregar el pasaporte, yo no lo sentí como algo malo porque no es que te presionen y que lleguen y te lo quiten a la fuerza y que tú te sientas mal, no. Simplemente permítame su pasaporte porque nosotros hacemos toda la gestión de su contrato, de que usted va a trabajar legalmente, de que usted va a tener papeles y demás. Entonces tú ciegamente entregas tus cosas sin ningún inconveniente porque es igual que en cualquier otro trabajo. Tú no vas a decir, no, yo no le dejo ver mi cédula. Pues es que necesitan tu cédula porque te van a hacer un contrato. Ya yo caí en cuenta y ya como que sentí que ni siquiera fue tanto el peligro, sino como esto es más difícil de lo que yo pensaba. Cuando ya vi la cifra tan absurda,
que venía en el contrato. Entonces ya te cobran comida, te cobran hospedaje, te cobran por el dinero que incluso yo ni siquiera toqué el dinero que me enviaron para pasar migración. Sí. Yo así tal cual lo devolví. Y aún así dentro del contrato estaba estipulado los vuelos, el pasaporte, ese dinero que aunque yo lo devolví igual estaba ahí, estaba el hospedaje, la comida y todo lo demás. Y hasta que no pagues tu deuda no puedes empezar a recibir un sueldo completo. Claro. ¿Y cuánto era la cifra? Yo creo que más o menos en este momento asciende yo creo que a unos 40 o más de 40 millones de pesos colombianos. Dios mío, era una cifra grande. Sí, muy grande. Cuando tú tomas la decisión, nos contabas que tomaste la decisión, dijiste, le voy a avisar a mi mamá cuando esté en un lugar seguro. ¿Cuándo le avisaste a mamá? Cuando me encontré con Okay. mami, estoy bien, entonces ella me dijo, yo sabía, a mí mi corazón hoy me tenía inquieta, yo sabía que usted se había ido para el lado donde está, entonces yo le conté dónde estaba, Sí. pero está bien, y yo sí, yo estoy bien, estoy aquí, o sea, bien. Claro. Pues porque hasta ese momento yo no tenía quejas que darle y ya más adelante igual tenía muchas quejas que darle, pero yo lo he dicho abiertamente y es que mi mamá no es un superhéroe como para que yo le escriba, mami, me pasó esto y esto y esto. No iba a suceder en ningún momento porque yo sabía la magnitud de la situación en la que estaba y mi mamá no tiene superpoderes para sacarme de allá. Asumiste esa decisión. ¿Qué pasó con tu amiga? La otra persona que iba a viajar. Ella viajó después, ella viajó como un 13 o 14 de mayo. No, el 13 no porque ese fue el Día de la Madre. Ella viajó después, como a los 2 días. Y yo ya le había contado cómo funcionaba, yo ya le había dicho, mira, nos piden esto, nos hacen firmar esto, la cifra es súper grande, nos ponen estos trajes, trabajamos así. Le dije, yo me voy a volver loca aquí sola, tengo miedo. A mí me pareció súper extraño que ella nunca lo vio como algo malo. Okay. O sea, por más de que yo le conté, igual ella llegó allá y nunca lo vio como algo malo. Hoy en día lo entiendo, tengo... Ni siquiera me quejo de ella. Simplemente corté la amistad porque me di cuenta cuando nosotras llegamos deportadas aquí que la historia había sido distinta y que yo durante mucho tiempo pensé que todos estábamos del mismo lado y nunca fue así. Sin embargo, no la juzgo, simplemente yo todo se lo dejo a Dios, pero pues procuro no nombrarla mucho por eso. Claro, claro. Porque yo era a defenderla a capa y espada de mi mamá, de los papás de ella, de los líos en los que se metía. Yo estaba en todas partes con ella porque yo la consideraba como una extensión de mí más que una amiga. Y bueno, con el tiempo me di cuenta pues que no todos somos buenos amigos, no todos somos buenas personas. Esa amiga que te contacta, que te lleva allá, ¿cuándo te das cuenta que no estaba jugando del mismo lado en el que tú pensabas? Aparte del tema del dinero en el contrato, yo me di cuenta que ya no estaba de mi lado por la diferencia del trato con ella. Okay. Entonces yo estaba en la misma habitación con Angélica, que era la persona que se encargaba de las llaves, de las salidas, de las entradas, de todo. Y ella tenía su propia habitación, mucho más grande, ella entraba y salía a la hora que quería, si no quería ir a trabajar para ella no había multa. Y ya después me di cuenta que ella era novia del dueño de todos los restaurantes, que ella era, como por decirlo de alguna forma, de la rosca. Parte de la red. Ni siquiera por decir parte de, porque hasta allá yo no sabía, porque yo igual consideraba, ok, el dueño de todo es el novio de mi. Okay. Ya después dije, ok, esto ya es diferente, esto ya es mucho más grave, pero hasta ese momento consideraba que simplemente ella tenía privilegios por ser novia de él. Claro. ¿Cómo es el primer día que llegas a trabajar? ¿Cuáles fueron las indicaciones? ¿Cuáles fueron las capacitaciones que a uno le hacen cuando uno llega a un nuevo trabajo? Ni siquiera hubo capacitación, o sea, prácticamente sálvese quien pueda, te ponen un vestido blanco donde se te ve casi el alma y llegas a un restaurante, o sea, yo creo que todos visualmente, o bueno, ya los que somos adultos, visualmente tenemos como una imagen de cómo se vería un sitio que vende servicios o que es para adultos. Sí. Este sitio no se veía de esa forma, este sitio era un restaurante normal. Okay. Donde llegaban muchos extranjeros, tú te sentabas en la mesa, te daban una comisión por la copa o el licor que se tomara esa persona y simplemente de allí salían los servicios.
Ok. Entonces, cuando tú llegas, no te dan puntualmente una capacitación de decirte su función es esta y esta y esta. Tú aprendes sobre la marcha y tampoco se ve tan trágico porque no es precisamente como que tú tengas que entrar desnudo en el lugar y que tú veas un montón de borrachos alrededor. No, este lugar no se veía de esa forma. ¿Cuáles eran tus funciones? Hablemos nuevamente de ese contrato, es decir, ¿cómo se podía reducir esa cantidad que estaba en el contrato? ¿Cómo funcionaba esas comisiones? La dinámica era trabajar todos los días de la semana, descansábamos una vez a la semana, pero había que trabajar en horarios muy extensos, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, continuos. Sí. Si no ibas a trabajar, había una multa. Si tenías el periodo, había una multa. Si no te querías sentar con un cliente, había una multa. Si dabas mal servicio, había una multa. Todo se convertía en multas. Si te emborrachabas, había una multa. Entonces, tú al leer las condiciones del contrato dices, ok, yo lo puedo pagar en X cantidad de tiempo si a mí todos los días me va muy bien. Claro. Porque de hecho el licor es sumamente costoso. Y un mínimo porcentaje nos correspondía a nosotras para el final del turno disminuirlo a la deuda, porque nunca nos dieron dinero en efectivo, siempre era disminuirlo a la deuda. Y se veía, entre comillas, sencillo de pagar. Tú le calculabas 3 o 4 meses por mucho si es que no te iba bien, pero en realidad no habías dimensionado que si habían días que te dolía la cabeza, que si habían días que estabas cansada de los tacones o que no sé, el periodo menstrual de una mujer en promedio puede durar una semana, 3 días, una semana, yo qué sé. Entonces, si eso se alargaba, era mucho más tiempo y era saber que la deuda se hacía más grande, porque no es que yo tengo el periodo y no voy a trabajar, es que tenías que encontrar una solución como tú quisieras, como fuera, como tú pudieras o como te aconsejaran, para que esos días también pudieran ser funcional para ellos. Claro. Tú dices que a pesar de que no se visualizaba como un espacio en donde se ofrecían servicios, ¿cómo se ofrecían? La mayoría de los clientes de ahí ya sabían la dinámica. Entonces simplemente llegaban, se sentaban, consumían algo de licor con la chica y iban a la caja como cualquier objeto, como cualquier compra, pagas por tus servicios y de ahí nos sacaban y relativamente cerca era donde se prestaban los servicios, pero sin embargo había una persona de ellos encargada de llevarnos y traernos. Si el cliente había pagado una noche completa, igual ellos sabían en qué horario tenían que ir por nosotras y sí o sí teníamos que estar ahí. ¿En ese momento tú fuiste obligada a ofrecer este tipo de servicios o solamente la dinámica de la venta de licor? Sí, obviamente todas estamos obligadas porque como te digo, si no trabajas hay multa, si no te sientas con un cliente hay multa. Entonces ahí no es como que te lo dejen al libre albedrío de si tú te quieres sentar con esta persona o si quieres ofrecer el servicio. Sí o sí tú sabes que o disminuyes la deuda o la duplicas. No hay otra opción, no hay otra forma en la que tú puedas decir yo no quiero esto. Cuando percibes y te das cuenta de eso, ¿qué sientes? ¿Qué proyectas? ¿Qué piensas? Yo todo el tiempo estaba de mal genio. Sí. Yo ya ni siquiera lloraba, yo todo el tiempo estaba de mal genio. Eso te hace menos productiva para ellos porque todo el tiempo tienes tu cara de pocos amigos, todo el tiempo tienes tu cara de los odio esto. Sí, claro. Entonces eso hace que la mayoría de los clientes, no, yo no me siento con esa porque está brava. Yo no me siento con ella porque no me habla, porque no me responde. Entonces yo cumplía con mi función, pero de muy mala gana. Claro. Y ya después de X cantidad de días se vuelve costumbre. Entonces llegas con buena cara, llegas con mala cara, con ánimo o con desánimo, igual tú te conviertes en un robot de piloto automático. Tú llegas todos los días a cumplir con lo que tienes que cumplir y a rezar que no hagas algo malo para que no se convierta en una multa y que la deuda sea peor. De hecho, a mí me dio una infección en el estómago, duré muchos días en la Cruz Roja hospitalizada. Ellos me cobraron a mí por esa hospitalización. Ellos pagaron todo, pero cuando yo salí me cobraron por esa hospitalización y aparte de que sentía que me iba a morir porque me lavaron el estómago, porque yo no podía comer nada, porque duré muchos días allá sola. Cuando salgo y me dicen, bueno, nosotros pagamos todo, de hecho ellos me recogieron allá y volvieron y me llevaron a la casa con Angélica. Y cuando yo llegué otra vez a la casa, ya simplemente firmé aquí como si fuera un vale de que nosotros le pagamos a usted la hospitalización, pero pues como no se enfermó por culpa de nosotros, eso se aumenta a su deuda. ¿Solo tenían un lugar? ¿Hubo varios lugares? ¿No había inspecciones? Habían 2.
uno en la Plaza de Toros Ok. y otro que pusieron en una zona mucho más alejada de las playas. Entonces, el de la Plaza de Toros no es un lugar donde vaya gente de muy buena posición económica, pero si lo equiparamos al otro lugar que abrieron, obviamente sí es más fácil llegar a la Plaza de Toros, que es un sitio central y que de pronto había más movimiento de personas de buena posición económica. Ya el otro sitio fue, para usar un muy mal término, un lugar de mala muerte. Y ahí sí ya había pista de baile, ahí sí ya nos obligaban a bailar muchas veces en la noche. No era si tú querías, era que sí o sí tenías que dar un show. Supieras o no supieras bailar, sí o sí tenías que salir a hacer algo en la tarima, porque si no había otra multa. Ellos notaron que cuando nosotras nos subíamos a la pista, habían muchos de los que se sentaban, que nos daban un billete o que nos daban alguna propina. Como nosotras, el objetivo de ellos es que tú no tengas acceso al dinero Claro. de ningún modo, empezaron a crear como unas boletas, como parecidos a los billetes didácticos Sí. de los juegos, así. Entonces, cada vez que se sentaban en una mesa, les daban su cerveza o licor o lo que pidieran y les daban un montón de esos papelitos. ¿Para qué? Para que los papelitos fueran los tips que nos podían dar a nosotras, papeles que no tenían ningún tipo de valor, pero pues obviamente ellos sentían que estaban haciendo algo súper guau y así nos quitaron el único acceso a dinero que nosotras teníamos en ese lugar. Ustedes estaban vigiladas, no Todo las el tiempo. dejaban salir. Todo el tiempo estábamos vigiladas. Para salir, salíamos en compañía de ellos, nos recogía una persona de ellos, para ir a trabajar nos recogía un carro de ellos, nos devolvía un carro de ellos. Todo el tiempo estábamos vigiladas. En esos momentos, ¿cuál fue el día o la experiencia que realmente te marcó y que de pronto produjo, por ejemplo, esa enfermedad, produjo mucho más un dolor de entender que esto ya era una red de trata de personas? Después de que yo me enfermé, como al día siguiente, como yo te conté, dormía en la misma habitación con Angélica, que era la de las llaves de la Sí. casa. Y ella y yo nos hicimos ni siquiera amigas, sino como si ella fuera esa figura protectora, porque ella sabía que yo no era parte de ese sitio, ella Claro. sabía que muchas ya tenían experiencia, otras nunca se sintieron mal por lo que hacían, pero yo me sentía mal porque yo no estaba cómoda, porque yo no estaba lista, porque no estaba acostumbrada, porque a mí me costaba incluso hasta manejar los tacones. Cuando yo llegué de la Cruz Roja, que llegué súper enferma, ella me hizo un caldo y me abrazó y me dijo, tranquila, que todo va a estar bien. No le puedo decir cuándo, pero todo va a estar bien. Y ella me hizo ese caldo, ¿por qué? Porque a las 2 de la tarde ya venían a recogerme para irme a trabajar. Y yo sentía que el cuerpo no me daba, que yo no me podía parar. Me sentía súper enferma. Aún así me tocó pararme e irme a trabajar. O sea, yo ya no tenía poder de decisión ni siquiera sobre mi cuerpo. Yo sentía que yo me había separado físicamente de todo lo que yo era. Claro. Era otra persona atrapada en esa situación. Sí. ¿Cuál era el tipo de rutina que ustedes les exigían? Me dices que la recogían a las 2 de la tarde y cómo funcionaba esa jornada. A las 2 de la tarde llegábamos al bar y teníamos que empezar el turno. Nos daban básicamente 45 minutos, una hora, para estar súper maquilladas, arregladas, oliendo súper bien y teníamos que salir al salón. Entonces, no sé cómo explicarte, como que la pista era como una pasarela por toda la mitad y en los costados habían mesas de color rojo y nosotras teníamos que estar recorriendo todo ese salón para que obviamente nos vieran. Claro. Y ya el DJ poco a poco nos iba nombrando por el nombre que teníamos dentro del establecimiento y nos llamaba, por ejemplo, 10, 15 minutos antes. Entonces ya sabíamos, entrábamos al lugar donde dejábamos los bolsos y lo que lleváramos, Sí. nos teníamos que cambiar y apenas nos volvieran a nombrar, ya sí o sí teníamos que subirnos a la pista. Quisieras o no, supieras bailar o no, si te molestaban los tacones, si te pasaba algo, si tenías frío, no importa, tenías que salir, sí o sí. ¿Qué pasaba si un cliente se interesaba en una mujer? Los servicios estaban ahí mismo dentro de ese lugar, porque ahí ya era distinto. Entonces, como te digo, aquí estaba la pasarela por toda la mitad, en los costados habían muchas mesas de color rojo y habían divisiones de drywall, como si hubieran hecho como habitaciones improvisadas en cada lado, así con unos vidrios negros, y ahí se prestaban los servicios sexuales. Entonces, simplemente, si algún cliente quería contigo, iba y pagaba el tiempo que quisiera y entraba a una de esas habitaciones y ya.
Tú salías, te cambiabas, te arreglabas otra vez y a salir. A pesar de que ustedes tenían de pronto acceso a un teléfono celular, ¿lo tenían? Sí. ¿Nunca tuviste la intención de alertar, de llamar a alguna autoridad o qué tipo de presión psicológica también les generaban a ustedes? Cuando tú ves que la policía entra a un lugar de esos y que tú ves, y supuestamente, o sea, digo yo, ¿en qué cabeza cabe o bajo qué lógica entras tú a un lugar, a un sitio nocturno y ves que todas son colombianas o que todas son extranjeras y eso no te resuena, no te parece rarísimo? Y nada pasaba. Ellos lo sabían. ¿Cómo no te va a parecer extraño que siempre en las mismas 4 casas hay carros que entran y salen con mujeres todos los días? Entonces eran muchas cosas que nosotras, más allá de la presión psicológica, no hacía falta tener 5 dedos de frente para saber que estaba a la vista de todos, todos saben, es un negocio del que todos se lucran. Entonces, ahí voy otra vez con el punto, mi mamá no es un superhéroe y yo tengo mucha conciencia de miles de casos injustos donde se perdió, no sé, pongámoslo un ejemplo, el chico que se perdió en Brasil la semana pasada, Sí. que su familia intentó buscarlo y cuando lo encontró, infortunadamente, pues ya no se podía hacer nada. Los papás del chico que estuvieron haciendo, intentando recoger los recursos para traer lo que quedó del muchacho, pero no pudieron hacer nada más allá porque simplemente se convirtió en una noticia. Yo no quería hacer una noticia. Claro. Yo quería pagar mi deuda y devolverme a mi casa, así tuviera las manos en los bolsillos. Claro. Yo no quería hacer un escándalo de sáquenme de aquí y me quiero ir porque yo sabía que me iba a ir en un cajón o simplemente me desaparecían y yo ya no iba a volver a ver a mi familia. Alison, hoy estás acá. ¿Cómo lo lograste? Los milagros existen. No tengo otro término para decirlo porque no fue una labor conjunta, no fue que existiera nada detrás fue un día cualquiera, estábamos trabajando normal, hicieron un operativo enorme y nos sacaron a todas de ahí y nos deportaron. ¿Qué pasó después de que las deportan? ¿Les indicaron las autoridades? ¿Esta es una red? ¿Qué pasó con las personas responsables? Primero nos dieron un trato inhumano en México, no nos dejaron bañarnos, no nos dejaron llamar, nos encerraron en un salón como si fuera una sala de juntas, todo de cristal, Sí. en un calor impresionante porque allá el calor no es normal y nos fueron tomando la declaración una por una. Imagínate 35 declaraciones, nosotras duramos demasiado allá encerradas y luego nos llevaron a una estación migratoria que queda como en una zona rural, en una zona mucho más alejada de Cancún. Ok. Hace el triple de calor. Y tú te imaginas una estación migratoria como, bueno, yo no esperaba lujos, al menos esperaba algo decente, una Sí, claro. silla, un vaso con agua, un baño decente. Son celdas, como si estuvieras en la cárcel, como si tuvieras hecho el peor de los delitos. Nos hacían acostar entre 3 y 4 chicas por cada celda, no nos daba ni siquiera el sol y el baño estaba al lado de un muro de cemento que tienen, porque ni siquiera son camas. Como te digo, yo no esperaba que me recibieran en un hotel 5 estrellas, pero es dignidad porque son personas con situación migratoria indefinida. No son personas que hubieran cometido un delito, y menos nosotras, y menos siendo mujeres. Pero no nos dieron un trato digno, la comida fue espantosa. Y después de eso nos hicieron firmar un amparo para soltarlos a ellos y un retorno asistido donde voluntariamente nosotras pedíamos, volver a Colombia. ¿Cómo funcionaba ese amparo? ¿Fue efectivo? ¿Los dejaron en libertad? Sí, a ellos los dejaron en libertad. Y el amparo fue simplemente firme acá, firme acá, firme acá. Y como nadie se toma la tarea de leer, ya después cuando yo me di cuenta puntualmente que los habían dejado en libertad, subí y hablé con una señora y le dije, yo necesito una copia de ese amparo Sí. porque estoy segura que lo que ustedes hicieron ni es legal ni es normal. Yo no necesito... O sea, no estoy buscando culpables ni estoy juzgando a nadie, estoy en todo mi derecho de leer el documento que firmé o por lo menos conservar una copia de lo que yo firmé. Y ella me facilitó la copia cuando me puse a leer, sí, simplemente nosotras en ese amparo los estábamos exonerando de cualquier tipo de cargo, de responsabilidad o de que nosotras hubiéramos estado trabajando en contra de nuestra voluntad en ese lugar.
Creo que lo más triste acá es sentir que de pronto uno salía ante las autoridades, ante personas oficiales y ver que hacían parte, que ya se había dado cuenta desde el inicio, cuando llegas a México, pero darse cuenta que aún así no hubo justicia. Y no va a haber justicia, porque ya después me puse a googlear, me puse a buscarlo Sí. por el nombre y él está haciendo exactamente lo mismo desde el 2011 Sí. en muchos países, Sí. con muchas mujeres, lo han encerrado 1000 veces y nunca pasa nada. ¿Y qué pasó con tu amiga? La que era tu amiga. Mi amiga hoy en día vive en Miami en, en muy buenas condiciones y pues bueno, Pero ¿cómo fue ese regreso a Colombia para ti? horrible. Horrible porque yo igual he dicho en las pocas entrevistas que he dado, porque no me gusta, que yo no soy víctima, yo soy sobreviviente porque no porque no sea capaz de y no tenga el grado de conciencia de saber qué es una víctima, porque sé perfectamente cuáles son las víctimas del tráfico de personas, pero hoy por hoy me considero una sobreviviente. Ya estoy del otro lado, ya crucé la línea de esa situación y para mí es muy difícil afrontar que hay cosas que no tienen justicia, que hay cosas que hemos normalizado. Muchísimos grados de violencia contra las mujeres, contra los niños, y no porque a los hombres no les pase, sino porque el grado es menor. Sí. Y llegar a Colombia con los brazos cruzados, con un short súper cortico, con la blusa que medio me alcancé a poner ese día, en chanclas, en condiciones horribles y que estuvimos demasiado expuestas porque nos trajeron en un avión de la policía militar. Sí. Entonces, son aviones de carga, no son aviones comerciales. Entonces, viajamos en sillas en los costados, no como las sillas normales de cualquier avión, sino laterales y aquí enfrente teníamos un policía. Entonces empecemos por la sensación de vulnerabilidad que tú sientes de estoy con muy poca ropa, tengo hasta frío y enfrente de mí tengo un policía, vengo esposada, vengo sucia, me siento incómoda en todos los sentidos. O sea, no nos dieron el mínimo de dignidad humana ni siquiera para deportarnos. Y mucha gente dice, pero es que ¿qué más quería? Pero es que ¿qué esperaba? La dignidad humana no debería ser un favor, debería ser lo mínimo que tú le puedes dar a cualquier ser humano que sea deportado. Ese reencuentro con familia fue reconfortante, fue difícil, ¿aportó a sentirte mejor? No. ¿O cómo fue ese proceso? O sea, aportó a sentirme en mi lugar seguro, estoy en mi casa, estoy en paz. Pero más allá de eso, no, porque yo nunca fui capaz de contarlo, yo nunca fui capaz de abiertamente decirle, mami, me pasó esto y esto. No, porque en mi cabeza sabía que la constante, lo que casi siempre, y yo creo que todos lo hemos dicho, se lo dije, yo se lo advertí. Entonces, más allá de cualquier cosa, el mínimo de dignidad que me traje en los bolsillos fue con lo que me quedé y mi mamá creo que lo presentía o de algún modo lo asumió y nunca me preguntó. Ella nos dio de comer porque de hecho es que es tan horrible que cuando nos trajeron acá, yo conté con la inmensa fortuna de tener mi familia en Bogotá. Pero muchas de las chicas tenían su familia en Armenia, en Medellín, en Cúcuta. ¿Y qué hicieron? Nosotros las trajimos a Bogotá y ya ustedes resuelvan cómo se devuelven a su casa. Entonces, con dos de ellas que estuvimos como mucho más cerca dentro de la estación migratoria, me dijeron que no tenían para dónde irse mientras su familia reunía los recursos de comprarles el pasaje. Y en mi corazón, a pesar de tanto dolor, yo no tenía como decirle, mire a ver qué hace o si duerme en un parque o duerma en el aeropuerto. No. Yo llevé a dos de ellas a mi casa. Mi mamá nos dio comida, nos dio ropa, nos dejó tener una noche en paz, nos dejó dormir en paz, mientras a ellas les pudieron conseguir para su pasaje y se devolvieron a su casa. Después de ese momento, de esa vivencia, ¿cómo llegas hoy aquí a este presente en donde nos has dado la oportunidad de conocer esto, pero como me lo contaste al inicio de cuando nos conocimos, para salvar vidas? ¿Por qué hoy se convierte esta historia en un propósito para salvar vidas? Cuando tú te fijas en una realidad que, como te digo, se volvió muy normal, ya todos lo volvimos parte del paisaje,
y en tu corazón lo guardaste durante muchos años, pero sabes que hay algo en ti que puede tener un propósito más allá de la queja, más allá de llorar o de contarle a la gente lo feo que te pasó. Cuando tú puedes resignificar esa historia, todo cambia. Por cosas del destino, yo creo que Dios obra de formas que uno nunca se imagina. Sí. Se dio la oportunidad de contar mi historia de forma masiva en un canal muy grande. Y cuando yo lo conté, se volvió un boom. Una cosa absurda que yo jamás me imaginé que fuera viral a esos niveles. Y empecé a recibir avalanchas de amor, de gente que me dijo, a mí me pasó y yo nunca lo pude contar. Me pasó hace 20 años en Panamá, me pasó hace 15 años con X persona. A mí me vendió un tío, a mí esto, lo otro, y se empezaron como a refugiar en mí, a decirme, si usted pudo, yo también puedo. Sí. De pronto no lo puedo contar, pero si usted pudo salir adelante y pasar la página, yo también puedo. Se convirtió en un propósito de salvar vidas cuando tú a través de tu historia haces activismo para que a nadie más le pase. Porque hoy en día seguramente ya no es mi amiga me ofreció un trabajo. Hoy en día es que las chicas volvieron normal, volvieron algo cotidiano el trabajo sexual, cosa que yo no estoy satanizando. Sin embargo, el hecho de que tú voluntariamente prestes servicios sexuales no te resta que seas una víctima. Claro. Porque si tú vas a X lugar, a X país y tienes que pagar una deuda, aunque tú voluntariamente estés ejerciendo ese trabajo, automático te convierte en una víctima. Ya es una obligación. Y son cosas que no se ven en este país. El 1 de octubre estuve en la cumbre contra la trata de personas en Cartagena. Y la mayoría de los asistentes, por no decirte que un 80-90%, no saben cómo se identifica una víctima de tráfico de personas. El tráfico de personas no es solamente con fines de explotación sexual. Hay explotación laboral, hay fines de servidumbre, hay matrimonio servil, hay un montón de cosas que nosotros desconocemos y parte de lo que yo hago con mi historia es eso, yo no me estoy quejando, yo les estoy contando que hay una realidad enorme, que hoy en día la estamos volviendo parte del paisaje porque pues como ella está prestando servicios sexuales voluntariamente no pasa nada. Sí. Lo están haciendo con niños en Medellín, que vi un artículo absurdo que dice que es perdóname que se me escapa la palabra, como que es la vitrina sexual más grande de Colombia a cielo abierto. Eso no está bien y no podemos normalizarlo con niños y con nadie. Entonces yo procuro salvar vidas a través de mi testimonio para que las mamás, para que las mismas chicas que están en redes sociales, para que esa amiga que te está diciendo vámonos a X lugar, aunque tú lo hagas por voluntad propia, aunque tú lo hagas consciente de que es ese tipo de trabajo, que tengas perfectamente claro que es tráfico y que se están lucrando contigo y que eso no debería ser así. Entonces, es parte de lo que yo hago. Decidí contarlo contra todo pronóstico, contra todos los comentarios, hacerlo público para seguir haciendo activismo, para seguir creando conciencia y para apoyar a mucha más gente que de pronto no tuvo la oportunidad que tuve yo y hoy en día están llorando a un familiar que nunca encontraron. Gracias pues por hacer de este espacio una enseñanza para todas las personas que nos ven. Y quiero, por favor, si estás de acuerdo, terminar este espacio haciéndole también un llamado tanto a las madres, a las jóvenes, a los chicos, pero también a las autoridades, a las personas, a los gobiernos, que tomen conciencia sobre esto y de pronto desde tu postura como sobreviviente, como nos lo contaste, ¿cuál crees que podría ser una solución o que podría aportar a que haya justicia definitiva y para poder prevenir este tipo de casos? Lo principal es que si no hay clientes, no hay demanda, no hay negocio. Claro. Sin clientes no hay tráfico. Entonces es esa conciencia que podemos crear. Hoy en día lo digo como mamá, desde que traemos al mundo un niño o una niña desde pequeños, de dónde están las alertas, dónde está mal, y sin satanizar el tema el contenido para adultos y los servicios para adultos, procurar que lo hagan ni siquiera de un modo responsable,
sino de tener ese grado de conciencia de que de pronto al entrar a uno de esos lugares, al consumir uno de esos videos, hay una persona sufriendo. Hay una persona que está detrás de la pantalla o que está detrás del mostrador que no está ahí por voluntad propia. Entonces, eso que podemos hacer con pequeños actos, con información, con nuestros niños, con familia, incluso hasta en pareja. Es que no es envidia de que vayas a X lugar, es que puede estar pasando esto con esa persona, es que hay muchas niñas en condición de vulnerabilidad que recurrieron a ese trabajo porque no había otra opción. Pero si no hubieran clientes, si no hubiera ese consumo, no habría negocio y seguramente encontraríamos otras formas porque siempre evolucionamos, siempre hay otra solución. Sí. Entonces, el llamado y el consejo es ese, que empecemos a tener conciencia, activismo y a informarnos mucho de cómo podemos todos los días un pequeño aporte para que mucha gente sepa de qué se trata, cómo se ve, y eso sería un inmenso porcentaje de lo que podemos mitigar el problema. Alison, muchas gracias. Y para finalizar, recuérdanos dónde podemos contactar la empatía. Es gratis, que también pues haces parte justamente de esto, y cómo podemos aprender mucho más de esta experiencia. Bueno, hago parte del movimiento de La Empatía es Gratis, donde tenemos una iniciativa muy bonita de ayudar voluntariamente a personas en condición de discapacidad o de vulnerabilidad que necesiten apoyo económico, logístico y demás. Nos pueden seguir en Instagram como La Empatía es Gratis. A mí me encuentran como Alison Vivas O. Y bueno, los espero en mis redes sociales, que todo lo que hagamos se vuelva masivo. Recuerden que ese mensaje que ustedes comparten parece insignificante, pero si llega a una o a muchas personas, ya hace parte de un cambio. Alison, muchas gracias. Muchas gracias a ti.